Con la autorización de la Presidencia. Dice el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por otro lado, el artículo 8.2 de la misma Convención Americana establece el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas y empieza a desarrollar el artículo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desglosado y ha distinguido entre la prueba y el derecho a probar. Hasta hace muy poco el Código Nacional de Procedimientos Penales, anterior a esta redacción que se está proponiendo, establecía que solamente se podría invocar esta asistencia jurídica internacional para poder recabar pruebas por parte de la Fiscalía o de los juzgadores. Esto evidentemente era inconvencional porque conforme a los artículos que acabamos de dar lectura, el inculpado también tiene derecho a una defensa adecuada y a desarrollar el derecho a la prueba. Hoy estamos orgullosos de este dictamen, quienes integramos la Comisión de Justicia, y estaba escuchando con mucha atención al presidente de la misma, a quien felicito por la conducción de este proceso. Y la redacción queda para que tanto la víctima como el ofendido, pero también el imputado en ejercicio de su derecho de defensa, puedan requerir algún medio de prueba internacional en el extranjero, conforme al procedimiento que establece el artículo 80 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el del exhorto. Esto es relevante porque la mayoría de los casos trascendentales de nuestra época tienen una dimensión internacional. El caso Odebrecht y cualquier otra situación global que implique casos graves de corrupción o transnacionales. Y esto va a permitir que se tengan juicios con pruebas adecuadas para que se puedan valorar de manera conjunta. Por otro lado, también quisiera referirme, porque está íntimamente relacionado, a lo que discutimos hace un par de horas. Este dictamen es la demostración de que este Parlamento, con mayoría de Morena, está a favor de tener una cooperación jurídica internacional. Porque aquí vinieron con muchas mentiras a decir que no aceptamos a las instituciones globales o transnacionales. Primero, permítanme una distinción, y la distinción es la competencia. Existen diversos sistemas internacionales de derechos humanos. El sistema global, el sistema internacional, pero después tenemos los sistemas regionales. Y con todo respeto les digo que el Parlamento Europeo no tiene competencia alguna en el sistema americano o interamericano. Ni la Corte Europea de Derechos Humanos podría involucrarse en un asunto relacionado con nosotros. El artículo 223, 234 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece las competencias del Parlamento Europeo. Y un Parlamento, así como lo somos nosotros, ejerce funciones de control político sobre los órganos ejecutivos. Y aquí hay una gravísima confusión e intromisión por parte del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene facultades para establecer presupuestos, tiene facultades para elaborar mociones de censura en contra de los órganos ejecutivos del propio Parlamento, tiene facultades, de la propia Unión Europea, tiene facultades también para establecer legislación en la materia que puede autorizar el Acta Única Europea y este Tratado de Funcionamiento. Pero no tiene facultad alguna para inmiscuirse en lo que ocurre en México, y menos para ejercer un control sobre el titular del Poder Ejecutivo de un país soberano, de un país autónomo, de un país independiente desde hace más de 2 siglos. A ver, un momento, señor orador, diputado orador. Sí, diputado Licha, ¿con qué objeto quiere usted? Presidenta, una moción de apego al tema. Todavía estamos en un dictamen de consenso y se está dando un lugar de la comisión. Solicitamos que se respeten nuevamente los acuerdos, si no nos veremos en la necesidad de inscribir un Gracias, orador diputado rompiendo el acuerdo.
Continúe, diputado orador. Presidenta, Apegado al tema, por favor. Presidenta, estoy apegando al tema. Lo que estoy diciendo es que este dictamen, en consenso, es una demostración de que estamos a favor de la cooperación jurídica internacional dentro del marco de las facultades. Adelante, Si no orador. tienen facultades y si no hay reciprocidad que está en el dictamen, no vamos a aceptar ninguna injerencia desde el extranjero. Es cuanto, Presidenta.